Buenas noches compañeros, tutora. En este video vamos a explicar de la semana 6 la teoría del productor. Bien, entonces vamos a hacer la teoría del productor primero con la función a corto plazo. Entonces vamos a definir ciertos puntos específicos. PT es la producción total que llegamos a producir, PM el producto medio, PMG el producto marginal. Entonces aquí vamos a usar un ejemplo para poder realizar tanto las ecuaciones como la gráfica. Entonces el ejemplo dice que un agricultor decide estudiar la función de corto plazo, ya que cuenta con 4 hectáreas de tierra para la plantación de banano. Y teniendo en cuenta que empieza la época de cosecha, desea agregar jornaleros para aumentar la producción. Entonces aquí, en base a los primeros puntos que establecimos y con base en el ejemplo, vamos a verificar qué datos tenemos. Entonces 4 hectáreas que tiene el agricultor sería un insumo fijo. Jornaleros, eso sería un insumo variable. Vamos a determinar cuántos se van a usar. El agricultor es un empresario sin movilidad, o sea, él produzca o no produzca, va a continuar con sus hectáreas de tierra y no le va a generar ninguna pérdida, bueno, más allá de lo que llegue a invertir a partir de ahora. Y la producción es de tipo clásica, es decir, no tiene una intermediación, no tiene intervención tecnológica. Entonces aquí, aparte digamos de ya tener ciertas cosas claras del corto plazo, determinamos que son las condiciones que tiene para cumplir con esa función. ¿Listo? Entonces sabemos que a corto plazo es porque son insumos fijos y más insumos fijos que variables. Digamos, no hay accionistas, no hay un comité, no hay quien pierda, digamos, más allá del dueño, y no hay una intervención tecnológica. A continuación, pues vamos a mirar la ecuación en la que se basa. Entonces Q igual a F en relación con el trabajo por los jornaleros. La TR sería tierra, entonces sería el capital por el trabajo. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a verificar la tabulación si agregamos jornaleros y cómo lo vamos a graficar. Bien, aquí ya tenemos graficado la cantidad de trabajadores jornaleros que vamos a agregar para aumentar la producción. Entonces tenemos el insumo fijo, que son las hectáreas de tierra, 4. Tenemos los jornaleros que van aumentando. El producto total que me realiza un jornalero es de 40, el producto medio es igual, el marginal es igual, es el punto de partida. Luego de esto, entonces, empezamos a ver el aumento de producto total y la variación de estos dos. ¿Listo? Entonces vamos verificando que esto tiene una similitud con la teoría del consumidor en cuanto a la utilidad total y marginal. Entonces tiene un parecido, ya que la producción marginal va descendiendo y cuando llegamos a cero es donde encontramos también el valor total de la producción. Entonces digamos, a la hora de graficar, no, ya decía hay una diferencia porque se va a dividir en 3 etapas. Entonces a continuación voy a mostrar la gráfica y esas 3 etapas cómo entran a determinar ciertas conclusiones en sí del ejercicio a corto plazo. Bien, entonces en esta gráfica podemos ver en este primer punto, en 40 con 2, donde 2 es la cantidad de jornaleros, que empieza, digamos, a generarse la producción. Aquí se encuentra el producto total, el medio y el marginal, ¿vale? En esto lo vamos a determinar y se va a llamar etapa 1, que es donde nosotros, desde donde se inicia, digamos, la producción con todos los insumos o con todos los datos estables o completos. La fase 2 ya digamos abarca desde el jornalero 2 hasta el jornalero 7 prácticamente, ¿sí? Donde vemos un ascenso en el producto total porque estamos agregando empleados. Y aquí vemos en la línea morada, siendo el producto medio, que este va mostrando, digamos, que es decreciente mientras este aumenta. Aquí entonces vamos a hallar nuestro punto máximo de producción total con 8 empleados. Llegamos a 140 producción total. Aquí también entonces la tendencia es que ya va a empezar a disminuir si agregamos más valor. También notamos que
la producción marginal ya llegó a cero en ese punto. Digamos, ahí ya es donde existe la similitud con la teoría del consumidor. Ahora, a partir de que a la mayor cantidad de empleados, la mayor cantidad de producción total, de ahí para adelante se llama etapa 3. Bien, entonces este es un punto ya álgido en la producción donde empieza a disminuir. Así que este es el punto perfecto en el cual, digamos, un productor tiene que determinar cómo va a mezclar sus factores de producción. ¿Listo? Ahora, aquí abajo vamos a poder denotar de la misma manera la línea decreciente del producto medio conforme hay más empleados, ¿vale? El máximo punto es de 9. Cuando llegamos a 9 empleados ya la producción marginal llegó a 0. ¿Listo? Entonces esto también nos muestra la relación del trabajador con la producción, que nos deja determinar qué tanto en relación a la tabla de arriba estamos haciendo utilización y provecho de nuestros factores de producción. A continuación voy a explicar las curvas isocuantas de la teoría del productor. Bien, ahora vamos a verificar las curvas isocuantas. Las isocuantas ya hacen parte de la teoría a largo plazo. Podemos concluir que la teoría a corto plazo simplemente nos deja ver o nos lleva a concluir que se basa en la relación que existe de la producción total con un insumo variable. Aquí ya entramos a mirar más al detalle cuando la producción, digamos, ya está en marcha y necesitamos determinar factores como los costos y como las variaciones que podemos llegar a hacer para saber cuánto más podemos llegar a producir. En este caso, la isocuanta, y nuevamente para definir ciertos rubros, vamos a decir que Q es la producción, los productos, los terminados. L es el capital, es decir, el trabajador, los trabajadores, y K es el trabajo, o sea, puede ser las maquinarias, puede ser la tierra. Bien, entonces el ejemplo nos dice, la empresa Formas y Figuras AS desea conocer cuántas combinaciones puede realizar basándose en una cantidad determinada de unidades producidas. Entonces esto es basado en un supuesto y vamos a verificar cuántas posibles combinaciones existen. Entonces reemplazando, tomamos que Q serían 5 unidades, o sea, 5 unidades ya producidas. L, pues ese es el número de empleados, sería, y K, el de trabajo, las máquinas o la tierra. Entonces entramos a hacer el reemplazo en la fórmula y nos queda al final de esta forma. ¿Listo? Ahora, entonces sabemos que son 5 unidades. Entonces asignamos y empezamos a tabular con un trabajador. Un trabajador nos va a generar una unidad. 2 empleados nos van a generar, pues cada uno 2.5 unidades de producción. 3, 1.6, 4, 0.8 y 5 trabajadores, cada uno nos va a otorgar una unidad. Y así sucesivamente. Entonces, esto aquí lo que nos hace es verificar las combinaciones que existen. En el caso de que el productor, digamos, quiere llegar a analizar cuántos empleados puede llegar a tener y cuánto, digamos, le pueden representar en producción. Entonces la gráfica ya aquí nos muestra la tabulación. Como nos dice, 5 unidades de la producción con un empleado, con 2 empleados es 2.5, con 3 empleados 1.6, con 4 menos de 1 cada uno. Y ahí ya luego empieza nuevamente a crecer. Entonces, ¿dónde podemos haber visto anteriormente este tipo de gráfica? Esto es lo que en la teoría del consumidor podría ser una curva de indiferencia. Digamos, esta combinación nos está llevando a concluir lo mismo. Digamos, un valor determinado de empleados, pues nos va a llevar más o menos al mismo número de unidades producidas. Digamos, esto es con el fin de validar la efectividad de la producción con respecto a sus empleados. Ahora vamos a verificar los costos para un productor en la línea de isocostos. Bien, los isocostos. Vamos a manejar aquí nuevamente un ejemplo y unos rubros previamente definidos. Entonces sigue siendo una función a largo plazo, pero aquí el productor quiere determinar otro factor. DT va a ser el desembolso total, o sea, un monto que el productor destinó para, ya sabremos qué.
PCAP lo diremos como precio del capital. O sea, precio capital lo podremos decir que es el precio de una maquinaria, es el precio de una propiedad, de un terreno. PTRAP es precio del trabajo, o sea, del empleado, el sueldo que un empleado me devenga. Ahora, el ejemplo nos dice, la empresa Distri 123 Limitada desea comprar una maquinaria nueva y desea adquirir nuevo personal capacitado para operar dichas máquinas. Sin embargo, cuenta con un monto total de 2 millones. Debemos realizar las combinaciones necesarias para poder verificar cómo puede acceder a ellos dentro de ese valor. Bien, ahora reemplazando el monto total, como ya nos dijo, es 2 millones. Ahora, y determinamos que la maquinaria nueva tiene un valor de 200.000 y digamos el sueldo del empleado también sería 200.000. Así que aquí tabulamos las posibles combinaciones, ¿cierto? Entonces, si decidimos comprar 10 máquinas, no podremos tener ningún empleado. Empezamos con la variación: 9 máquinas, un empleado; 8 máquinas, 2 empleados. Hasta llegar al punto en que 5 máquinas, 5 empleados, llegaríamos a un equilibrio. ¿Sí? Igual la variación continúa, que nos permita verificar cuánto de un bien o del otro. Luego podemos verificar la curva de isocostos. Vemos que es decreciente, pero sabemos que encuentra su punto de equilibrio en 5 unidades. Entonces es indiferente también para cualquiera de las dos unidades cuando una es mayor en 10 y la otra en 0 para la destinación de este fondo. Aquí podemos ver, digamos, a grandes rasgos, el productor qué decisión debe o puede tomar para que sus costos, para que el monto que destine sea pues lo mejor utilizado con respecto a su producción. Ya él determinará cuál será la combinación perfecta, que en este caso pues sería 5 y 5. A continuación, entonces vamos a verificar la ecuación de isoclinas. Bien, continuando con teoría del productor a largo plazo, vamos a explicar un poco las isoclinas. Es una ecuación diferencial básica, pero que digamos en la teoría del productor la vamos a usar para determinar nuevos puntos de equilibrio con una constante. Entonces, siendo una ecuación diferencial, pues tiene una fórmula que tenemos que buscar despejar, ¿sí? Entonces tenemos que buscar despejar y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto ya no es en un plano cartesiano, la derivada de y, derivada de x, que tiene como fijo una constante. Entonces, ya habiendo despejado esto, tenemos a c igual a x2 por y. Pasamos a despejar y, entonces la fórmula final es y igual a x2 menos la constante. Entonces en este caso tenemos unas condiciones, por ejemplo, si la constante es 0, si la constante es 1, si la constante es 2 o si estas mismas son negativas, ¿vale? Bien, entonces esto lo que nos quiere decir es, digamos en el caso del productor, o sea, si tenemos una constante 0, estamos partiendo de que nuestro equilibrio está tanto de trabajo como tanto de capital como de trabajo lo tenemos establecido, pero las modificaciones o alteraciones en el mercado, en la producción, en los insumos, en las incursiones que quiera hacer la empresa, entonces nos llevan a determinar qué pasaría si la constante la volvemos positiva. Entonces nos dice que si constante es 1 en la ecuación, entonces y es x menos 2, x2 menos 1. ¿Listo? Ahí nos llevaría a decir que la constante 1 tiene su punto de origen en el plano en menos 1. Entonces esto ya es una interpretación de las decisiones que podría llegar a tomar el productor. Ya si tomamos una constante negativa, estaríamos por encima, encontrando un punto de equilibrio en 1 sobre y, que en este caso podría ser capital. Entonces esto es otro tipo de combinación o de variaciones que el productor puede hacer en base a los cambios que puede efectuar el mercado. Pero esta es la forma matemática para graficarlo y poder a partir de esto tomar decisiones. Pues a continuación vamos a verificar un poco los conceptos básicos de la teoría de costos, que es fundamental para un productor. Bien, teoría de los costos. Entonces acá entramos a determinar cuáles son los costos
que me implica a mí la producción de un bien, de un producto. Entonces, los costos de producción, digamos, se determina desde allí el centro de decisiones, es el punto de partida, digamos, en el que nos basamos para saber qué rumbo va a tener la producción en sí de la empresa. Sabemos que tenemos que tener en cuenta en las variables del mercado, digamos, temporadas y demás, saber cuánto podemos llegar a producir para tener stops y demás. Los costos de oportunidad. Sabemos que los costos de oportunidad es aquello a lo, digamos, es la relación entre aquello que dejamos de hacer para obtener algo más. Entonces se denomina como la renuncia a algo para obtener un bien. Digamos, en este caso es materiales versus un producto terminado para la venta. Los costos fijos. La contemplación de los costos fijos es, digamos, lo más sencillo en la teoría de los costos, porque es aquello que, pues, se produzca o no se produzca, tenemos que pagar. En este caso, un ejemplo claro sería el arriendo, serían los servicios, sería el personal administrativo, los sueldos, que no dependen de la producción en masa o de la producción de un producto. Ahora, los costos variables sí son determinantes a la hora de la producción y hacen la diferencia. Tenemos aquí la mano de obra directa, indirecta, los materiales, los insumos, unos con un precio estable, otros dependiendo de la temporada. Entonces acá tenemos ahora una ecuación muy sencilla, que es para hallar los costos totales. El costo total se determina solo llegando a la suma del costo fijo, digamos algún ejemplo que ya tuvimos, y el costo variable, es este otro. Aquí hacemos una gráfica sencilla, digamos muy parecida a la que ya hemos venido haciendo tanto en teoría del consumidor como en teoría del productor. Entonces tenemos el costo fijo, entonces siendo fijos su valor no va a cambiar. Costo fijo total, entonces digamos se hace un acumulado. ¿Bien? Y costo variable total, que determina también la cantidad de empleados, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues hacemos una básica suma donde podemos llegar al valor, al costo total, digamos, de esta variación. Y su gráfica es esta. ¿Bien? Entonces, vemos cómo existe una correlación entre el costo variable total y el costo total. Digamos, si hay un ascenso, si hay un aumento de los costos variables, también va a haber un costo total. Digamos, el costo fijo, como decíamos anteriormente, no presenta o no representa ninguna pérdida ni ganancia, o no, digamos, solo son base para llegar al determinado del valor de el costo total. Digamos, esto aplica mucho para empresas textiles, agropecuarias, empresas que se dedican a la producción en masa. Entonces, digamos, es importante tener estos datos previamente, o sea, de forma previa, para determinar cómo se procede y en qué nivel a la producción. Digamos, la teoría de las cosas es un poquito más profunda, pero nos muestra ítems un poquito más específicos teniendo en cuenta el producto que se va a generar. Bien, creo que eso es todo de la teoría del productor. Podríamos concluir que tanto digamos, en la teoría del productor, el corto plazo y el largo plazo, y en la teoría del consumidor, el ordinal y cardinal, nos muestra un enfoque muy semejante, paralelo. Digamos, nos lleva a buscar el mismo punto, a llevar la misma conclusión. Digamos, se manejan de forma muy semejante. Y, digamos, su aplicación es sencilla en este tipo de casos, porque nos lleva a determinarlo desde un punto subjetivo. Así que su entendimiento se da fácilmente. Muchas gracias, tutora, compañeros. Espero el video haya sido de su agrado y total entendimiento. Hasta luego.